Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo convertir una fracción de un porcentaje a un decimal y una fracción. Es importante recordar que cuando se trabaja con porcentajes, la palabra porcentaje significa por cien y, por lo tanto, un porcentaje es siempre un número en comparación con 100. Podemos definir un porcentaje como razón o fracción con un denominador de 100. Por ejemplo, 20% es igual a la razón o fracción 20 sobre 100. Entonces, volviendo a nuestro primer ejemplo, se nos da una décima parte de un porcentaje. Queremos convertir esto a un decimal y una fracción. Bueno, comenzando con una décima parte de un porcentaje, escribamos una décima como decimal. Una décima es igual a 0.1. Una décima de porcentaje equivale a 0.1%. Y ahora desde aquí, porque un porcentaje es un número comparado con 100, podemos escribir esto como una fracción. Esto es igual a 0.1 sobre 100. Para convertir a un decimal, necesitamos reconocer que esta barra de fracción significa división. Esto es igual a 0.1 dividido por 100. Y ahora el atajo para dividir por 100 es mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Entonces, comenzando con el punto 01, si movemos el punto decimal a la izquierda 2, 1, 2. Completamos el dígito faltante con un 0. Tenemos el punto 001 o si queremos el punto 0001, que es la forma decimal del porcentaje, una décima de porcentaje. Comparemos lo que hicimos con la regla de atajo para convertir un porcentaje a un decimal. La regla es eliminar el signo de porcentaje y dividir por 100, y observe cómo eso es lo que hicimos aquí. Comenzamos con una décima parte de un porcentaje, que es igual a 0.1%. Y observe cómo si eliminamos el signo de porcentaje y lo dividimos por 100, eso es lo que tenemos aquí, que nos dio la forma decimal del porcentaje dado. Y ahora escribamos el porcentaje como fracción. Ya sabemos que una décima parte de un porcentaje es igual a 0.1%. Y también sabemos como fracción que es 0.1 sobre 100. Pero para que la fracción sea la forma correcta, no puede contener decimales. Observe cómo tenemos un decimal en el numerador. Para eliminar el decimal, tendríamos que multiplicar por 10. Para crear una fracción o razón equivalente, el siguiente paso es multiplicar el numerador y denominador por 10. 0.1 por 10 es 1. 100 por 10 es 1000. Y observe cómo si comparamos esta fracción con el decimal, si leemos este decimal correctamente usando el valor posicional, esto es una milésima. Y esta fracción no se simplifica y, por lo tanto, esta es la fracción para el porcentaje dado. Veamos un segundo ejemplo. Aquí se nos dan 3/4 de un porcentaje. Y 3/4 es igual a 0.75. Esto equivale al 0,75%. Recuerde convertir 3/4 a 0.75. Dividimos 3 entre 4. Coloque un punto decimal a la derecha del 3, arriba en el cociente, y ahora podemos agregar un 0 a la derecha. Determine cuántos 4 en 30, que es 7. 7 por 4 es 28. Restamos. La diferencia es 2. Agregue otro 0 y bájelo. Determine cuántos 4 en 20, que es 5. 5 por 4 es 20. Restamos, la diferencia es 0, dándonos el decimal 0.75. Y ahora, desde aquí, es como el ejemplo anterior. Como fracción, esto es igual a 0,75 sobre 100. La barra de fracción significa división. Como cociente, esto es 0.75 dividido por 100. 0.75 dividido por 100 es igual a 0.0075 moviendo el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Y ahora para escribir el porcentaje como una fracción, comenzaremos con esta fracción aquí. Entonces tenemos 3/4 de un porcentaje igual a 0.75%, lo que equivale a 0.75 sobre 100. Observe aquí para borrar el decimal que tendríamos que multiplicar 0.75 por 100. Para crear una fracción equivalente, multiplicamos el numerador y el denominador por 100. Esto es igual a 75 sobre 100 por 100 es igual a 10.000.
Nuevamente, si nos detenemos aquí y leemos este decimal usando el valor posicional, esto es 75/10 pero necesitamos simplificar esta fracción simplificando todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 25. 75 dividido por 25 es igual a 3. 10.000 dividido por 25 es igual a 400. La fracción simplificada para el porcentaje dado es 3/4 centésimas. Espero que hayas encontrado esto útil.